Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webcast para MSDN Latinoamérica. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server, y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre lo que serían las bases de datos en la nube, que sería conocido ahora como SQL Azure Database, y también vamos a estarles hablando sobre las posibilidades de ejecutar SQL en la nube como una máquina virtual. Si tienen alguna duda con respecto a los temas que estamos viendo el día de hoy, me pueden escribir al correo ecastro@grupoasesor.net. Para los que no conocen Windows Azure, lo que podemos decir inicialmente es de que es la oferta de Microsoft en la nube. Nos permite tener una serie de servicios, tal y como lo vamos a mostrar aquí en este slide. Nos muestra una serie de servicios que nos permite ejecutar aplicaciones, máquinas virtuales y bases de datos, dentro de los principales puntos que él puede manejar. La ventaja que tiene es de que se maneja todo como un servicio. Por ejemplo, tenemos servicios ya específicos, como lo que sería servicios de caché, tal y como se muestra aquí en la pantalla. Servicio de manejo de identidades, eso quiere decir que yo puedo tener un Active Directory que está ejecutando en la nube y poder validar a mis usuarios. Incluso puedo hacer sincronización de ese Active Directory con el Active Directory que tenga local y poder hacer de que una aplicación que esté en la nube se pueda autenticar contra las bases de datos locales de Active Directory que yo tengo en mis oficinas. Tengo el servicio de Service Bus, que vamos a verlo un poquito más adelante, que lo que nos permite es poder conectar las aplicaciones que están ejecutando en la nube con las aplicaciones que yo tengo locales en la oficina. Servicios también, como todo lo que sería de multimedia. En este caso, si ustedes quieren, pueden tener un servicio de Content Delivery Network, que sería una red de entrega de contenido, en la cual nosotros podemos poner a disposición de las personas videos, imágenes que usualmente son muy pesados y las colocamos en Azure, y Azure se encarga de distribuirlo geográficamente a nivel del mundo y balancear la carga. Podemos integrar aplicaciones, High Performance Computing, si ustedes quieren hacer cálculos grandes, por ejemplo, hacer un análisis de algoritmos genéticos, hacer un análisis de ADN, se puede hacer también como un servicio dentro de Microsoft. También ahí está toda la parte de Big Data con el servicio de HD Insight. Ustedes no tienen que instalar Hadoop, sino que se brinda como un servicio en la nube. También está toda la parte de analítica en la nube, que sería específicamente análisis con medio de lo que sería Power BI e inteligencia de negocios. Dentro de los servicios que vamos a ver el día de hoy van a ser las máquinas virtuales, que prácticamente lo que nos permite es poder tener la cantidad que nosotros deseamos de máquinas virtuales ejecutando en la nube, y nosotros tenemos control completo sobre dichas máquinas virtuales. También existe otro servicio de base de datos, que es el que vamos a ver el día de hoy, que es SQL Database, conocido antes como SQL Azure Database, que lo que nos permite es poder tener una versión de SQL Server por demanda, y donde nosotros lo que utilizamos es una base de datos que se parece a SQL Server, está basada en SQL Server, pero tiene otras características bastante interesantes que nos permiten escalar y pueden tener federaciones directamente. Entonces podemos tener diferentes aspectos. También tenemos otro tipo de almacenamiento en Azure, que es el almacenamiento no estructurado, que está todo alineado con la parte de NoSQL, que son las tablas y todo lo que serían los blobs. Esos son tipos de almacenamiento que están configurados para poder manejar terabytes de información altamente replicados. Están las redes virtuales, en donde yo puedo generar una red virtual en la cual se conectan las máquinas que están ejecutando en la nube, pero también se puede hacer una extensión hacia mi red local. Entonces tenemos diferentes aspectos que vamos a tener que poder utilizar de la nube. Desde el punto de vista de la infraestructura física y global de Azure, tenemos que Azure tiene presencia, o Microsoft tiene presencia con diferentes data centers a nivel del mundo. Aquí vemos los principales data centers que están en Estados Unidos, en la costa este, en el centro o en la costa oeste.
Existe también ahora un data center que fue creado en Brasil. Vamos a tener data centers en Europa, en Asia, en Oceanía, en donde ya se tiene una cobertura global. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? La ventaja que tenemos es de que, primero, es una infraestructura global. Si nosotros deseamos, podemos tener alta disponibilidad y georreplicación entre diferentes lugares. Por ejemplo, yo podría tener un servicio que está en Estados Unidos con una georreplicación en Asia o en Europa, para poder tener alta disponibilidad y poder aumentar también todo lo que sería la experiencia de los usuarios cuando están interactuando con los diferentes servicios. Otra de las ventajas que tiene es que es elástica. En el caso de SQL Database, nosotros podemos solicitar todas las bases de datos que nosotros querramos y esa base de datos va a ir creciendo, o podemos crear la cantidad de base de datos que nosotros necesitemos. Incluso podemos empezar a utilizar lo que es conocido como federaciones, en donde una tabla se divide en diferentes servidores o diferentes bases de datos para poder obtener mayor desempeño, y eso se hace de forma automática. También tenemos todo lo que sería la alta disponibilidad y escalabilidad con las máquinas virtuales. ¿Esto qué quiere decir? Que se cobra por el servicio. Entonces, podemos iniciar con una máquina virtual con pocos recursos, pero si nosotros en algún momento del año o en algún momento de ejecución necesitamos más recursos, entonces podemos asignarle más procesadores, podemos asignarle más memoria o más espacio directamente a las máquinas virtuales, que en este caso serían las máquinas virtuales que estén ejecutando SQL Server. Como pueden ver, es una serie de servicios que nos van a poder tener ahí en Azure. También hay que recordar que Azure soporta diferentes plataformas de programación, como lo que sería .NET, podemos tener Java, PHP y Python. Todas son herramientas que están soportadas y que el framework está disponible para poder interactuar con los servicios de Azure. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como podemos ver acá, tenemos una serie de presencia global de Azure, donde nosotros vamos a tener diferentes tipos de servicios y vamos a poder tener la alta disponibilidad, ya sea a nivel de la región o a nivel totalmente dentro del mismo data center. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El día de hoy vamos a hablar un poco de las máquinas virtuales dentro de Azure. Aquí tenemos un ejemplo típico donde vamos a tener una granja. En este caso es una granja con SharePoint Server, donde la granja consiste de un servidor de SQL Server, consiste de un controlador de dominio y los servidores de SharePoint. En este caso, podemos ver de que esas máquinas virtuales podrían estar ejecutando localmente dentro de nuestra infraestructura, pero nosotros podemos migrar esas máquinas virtuales para que ejecuten dentro de Windows Azure. De hecho, ¿cómo migramos las máquinas virtuales? Los requerimientos que ustedes necesitan es que necesitan tener una máquina virtual cuyo disco sea en formato VHD, como lo pueden ver acá, es formato VHD. El tamaño del disco tiene que ser fijo y no puede ser diferencial. Esos son los requerimientos. Después de que ustedes tienen esa máquina virtual local, van a poder subirla. Bueno, y también hay que recordar, es en formato Hyper-V. Una vez que ustedes tienen esa máquina virtual, la van a poder subir con un comando que se llama csupload. El comando csupload es un comando de PowerShell que nosotros ejecutamos y lo que hace es que toma un archivo VHD y lo sube a un blob storage de Windows Azure. Una vez que está en un blob storage de Windows Azure, ese disco o esos bytes que están ahí pueden ser convertidos en un disco duro virtual otra vez para ser asignado a una máquina. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Nosotros tenemos la máquina virtual que está ejecutando localmente en Hyper-V y la podemos subir a Windows Azure. Dentro de Windows Azure, las máquinas virtuales se les asignan los discos duros virtuales, se les asignan recursos, se les crea una red para que se puedan comunicar entre ellas y además servicios para que puedan ser accedidas de forma remota y ser administradas de forma remota. Dentro de un momento les voy a hacer la demostración. Entonces, podemos ver de que nosotros tenemos diferentes enfoques de poder administrar los datos dentro de Azure. Primero es con una máquina virtual, o si no, también podemos tener otro tipo de datos dentro de Azure, que serían los datos no relacionales.
En este caso podríamos tener el Blob Storage, que es, por ejemplo, si ustedes necesitan almacenar videos, imágenes, gran cantidad de videos, imágenes o documentos, entonces pueden utilizar el almacenamiento de Blob, que se cobra por gigabyte y me da gran escalabilidad en todo lo que sería el uso de el almacenamiento y los índices. Puedo utilizar tablas. Las tablas son tablas al estilo NoSQL, donde lo que ustedes tienen es algo conocido como Key Value Pair, que serían entidades donde ustedes pueden almacenar, por ejemplo, datos de auditoría. Imagínense que ustedes necesiten guardar todo lo que está pasando en un sistema, todo lo que está pasando con interacción de los usuarios. Entonces pueden utilizar las tablas para guardar esos datos. Y la estructura que se utiliza es la típica de NoSQL, que es el Key Value Store, para datos semi-estructurados. Si necesitan almacenar todavía mucho más datos y quieren hacer análisis sobre ellos, se recomienda utilizar otro servicio que sería el HD Insight. El HD Insight es la implementación de Hadoop dentro de Windows Azure y nos permite hacer todo un análisis. ¿Cuál es la ventaja de HD Insight? La ventaja principal es de que nosotros podemos contar con almacenamiento en Azure, pero análisis en Excel. Nosotros podríamos conectarnos desde Excel, enviar comandos hacia el clúster de Hadoop para que haga el análisis de la información y nos presente los datos en Excel. Incluso existe una forma de conexión de HD Insight con Integration Services para poder ya integrarla con todo el ciclo de inteligencia de negocios de SQL Server. Desde el mundo relacional tenemos dos opciones de la nube. Lo que sería SQL Server dentro de una máquina virtual, en lo cual nosotros iniciamos directamente con una máquina creada en Windows, Azure. Esa máquina nosotros elegimos el sistema operativo, nos dan una conexión que sería como Remote Desktop hacia la máquina virtual y nosotros después podemos conectarnos y ahí administrar el SQL Server e instalarlo directamente. Y tenemos todo el control sobre esa máquina. Está el otro servicio que es SQL Database. El SQL Database es precisamente que ustedes necesitan una base de datos. Entonces, lo que se les asigna es una base de datos de Azure. En este caso, esta base de datos es muy parecida a SQL Server, solo que ustedes lo que contienen ahí es un servidor virtual con una base de datos asociada. Y pueden tener tantas bases de datos como ustedes desean. Ahí se cobra por tamaño. Entonces yo puedo tener bases de datos de 50 o de 100 megas o 150 gigabytes, perdón, para poder estar atendiendo la carga. Entonces ahorita se los voy a mostrar también cómo funciona esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí dos tipos de opciones específicas para todo lo que sería el manejo de SQL Server dentro de Windows Azure. Primero, lo que les mencionábamos anteriormente, infraestructura como un servicio, en la cual nosotros lo que vamos a hacer es crear una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual instalamos SQL Server. Eso nos da total control y flexibilidad sobre la instalación de SQL Server. Podemos personalizarlo completamente. ¿Cuál es la ventaja que tiene? La ventaja que tiene es de que se elimina la necesidad de contratar hardware. Imagínense que ustedes necesiten, por ejemplo, hacer pruebas y necesitan un ambiente de pruebas donde necesitan hacer diferentes migraciones, necesitan probar la migración, necesitan hacer limpieza de datos, etcétera, y eso es temporal. Si lo hicieran con el ambiente tradicional, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que van a tener que pasar por todas las etapas de adquirir el hardware y después que se terminan las pruebas, ustedes dicen, ¿qué hago con todo este hardware que he adquirido? En el caso de Azure, ustedes consumen ese servicio, se utiliza esa infraestructura, van a tener máquinas virtuales, igual a como que se las tuviesen máquinas virtuales locales, las utilizan y cuando ya las utilizan, las desechan. Entonces van a poder utilizar ese servicio. Otra de las ventajas que tiene Azure es de que, como ustedes vieron anteriormente, yo puedo subir una máquina virtual ya existente hacia Windows Azure y además puedo hacer
Lo contrario, digamos, yo puedo generar o crear máquinas virtuales dentro de Windows Azure y después yo puedo decidir que yo deseo tener esas máquinas virtuales locales en mi infraestructura. En ese caso yo puedo utilizar el CS Download para bajar las máquinas virtuales y ejecutarlas dentro de mi Hyper-V local. Esa es la primera opción, infraestructura como un servicio y tener ahí SQL Server ejecutando. La otra opción es plataforma como un servicio. En este caso, lo que se hace es de que nosotros pedimos una base de datos. Se tiene una base de datos que está basada en SQL Server, pero no tiene todo lo de SQL Server. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros le pedimos una base de datos, esa base de datos va a ser de tamaño fijo. Vamos a poder asignarle seguridad, vamos a poder crear tablas, procedimientos almacenados, índices, etcétera. Toda la administración normal la vamos a poder hacer. La diferencia es de que, por ejemplo, nosotros no vamos a poder elegir dónde se almacenan los discos. Eso no lo sabemos. Eso lo hace, es parte del servicio de Windows Azure. Igual, todo lo que serían los respaldos se hacen en Azure directamente y es una tarea de Microsoft. Entonces ven de que son dos opciones completamente distintas. Aquí vamos a ver aquí la diferencia entre lo que serían las bases de datos que nosotros podríamos tener y las dos soluciones. Por ejemplo, si ejecutamos SQL Server en una máquina virtual de Windows Azure, ¿qué es lo que vamos a poder tener? Vamos a tener y poder mover hacia la nube aplicaciones ya creadas localmente. Por ejemplo, podríamos mover aplicaciones creadas en una capa, en dos capas. Vamos a poder moverlas para que ejecuten directamente en la nube. También podemos utilizarlo como ambiente de desarrollo. Recuerden que si ustedes tienen lo que sería un MSDN, toda la suscripción a MSDN, tienen derecho a utilizar una cierta cantidad de créditos mensuales que les permiten poder hacer pruebas directamente en la nube y no les va a tener ningún costo. Eso es una serie, dependiendo de la suscripción que ustedes tengan, es una serie de créditos que les van a poder permitir ejecutar pruebas en la nube sin ningún costo adicional. De hecho, así es como yo estoy montando las demos y es la demo que les voy a hacer dentro de poco, donde vamos a ver precisamente creación de máquinas virtuales, pero estoy utilizando la suscripción de MSDN. Adicionalmente, cuando yo tengo máquinas en Windows Azure, tengo la ventaja de que yo puedo tener soporte para otros escenarios más interesantes, como lo que sería tener alta disponibilidad. Yo puedo crear escenarios de clustering de Always On directamente. Otra de las ventajas es que yo puedo conectar las aplicaciones locales hacia las aplicaciones que están en la nube y hacer una conexión de datos. O incluso hacer de que mi aplicación que está en la nube se conecte hacia datos que están locales. Distinto es lo que sería el Windows Azure SQL Database Services, conocido anteriormente como SQL Azure. Ese es cuando ustedes necesitan crear una aplicación que está 100% orientada hacia la nube y quieren que sea escalable. En este caso, toda la administración la realiza Microsoft. Nosotros podemos hacer la programación normal. Y con los aspectos de todo lo que sería la alta disponibilidad, Microsoft se encarga de tener la alta disponibilidad de estas bases de datos. Entonces ven que tenemos esos dos puntos de elección. Si nos enfocamos directamente en las máquinas virtuales, en las máquinas virtuales en Windows Azure están establecidas por diferentes tipos. Van desde el tipo A0 hasta el tipo A7. Lo que va cambiando en cada uno de los tipos es la cantidad de CPU que soportan, la cantidad de memoria y la cantidad de discos duros virtuales que van a soportar. Por ejemplo, para ejecutar un SQL Server, podríamos decir que nosotros necesitamos un ambiente muy liviano. Entonces podríamos elegir la A2. En este caso, la A2 va a tener 2 CPUs, 4 GB de RAM y va a tener hasta un máximo de 4 discos conectados, que cada disco puede ser hasta de 1 terabyte. Entonces podríamos tener 4 terabytes.
Podemos utilizar la máquina A7 para ambientes ya más exigentes. En este caso tiene 8 cores, 56 GB en RAM y 16 terabytes de espacio disponible. En este caso son 16 discos de 1 terabyte cada uno. Entonces ven de que nosotros elegimos el tamaño. También asociado al tamaño va un costo. Entonces tenemos que considerarlo también. Acá lo que voy a hacer es ya hacerles una pequeña demostración de cómo funciona SQL Azure y SQL Server dentro de Windows Azure. Para esto me voy a conectar a otra máquina mediante Remote Desktop. Denme un momento y les voy a compartir. Ya en este momento les he compartido el escritorio y acá estoy conectado a todo lo que sería la consola de administración de Windows Azure. ¿Cómo es que ingresan ustedes a la consola de administración de Windows Azure? Tienen que ingresar a la dirección manage.windowsazure.com. Cuando ingresan al Windows Azure, se les va a mostrar todos los diferentes servicios que ustedes tienen aquí disponibles. Uno de los primeros servicios que ustedes tienen es el servicio de máquinas virtuales. Si le damos acá clic en máquinas virtuales, pueden ver que yo ya tengo aquí varias máquinas virtuales. Unas están detenidas, otras están ejecutando. Lo que les mencionaba anteriormente, cada suscriptor de MCDN tiene derecho a utilizar algunos créditos de máquina virtual. En este caso, si quieren verlo, digamos, este es mi crédito. En este caso, yo tengo en total de $147 en crédito en una suscripción. Y en la siguiente suscripción tengo $100, de los cuales solo he consumido $3 este mes. Acá, la primera opción que nosotros tenemos para poder ejecutar SQL Server en la nube es hacerlo a través de una máquina virtual. Entonces podemos venir acá y le decimos nuevo. Nos aparece la opción de máquinas virtuales. Tenemos la opción de crear la máquina virtual rápidamente acá, o podemos elegir una de una galería. Si nosotros elegimos una de una galería, vean que ya viene una serie de máquinas virtuales que están preconfiguradas en Windows Azure. Como nos interesa SQL Server, elegimos SQL Server y aquí nos va a dar todas las diferentes opciones que nosotros podemos elegir. Tenemos diferentes opciones de SQL Server, que sería SQL Server 2008 Redux versión web, versión Enterprise, 2012 con Service Pack estándar, o 2012 para Data Warehouse o Enterprise. También tenemos la opción de poder instalar las versiones de prueba de SQL Server 2014. En este caso podemos elegir SQL Server 2014. Nos pide o solicita un nombre de la máquina virtual. Vamos a elegirle SQL Server 2014. Tiene que ser un nombre que nos permita reconocerla. Si hay algún problema con el nombre, aquí nos lo va a decir. Elegimos el tamaño de la memoria que nosotros queremos utilizarle. Le decimos el usuario de la máquina virtual, la contraseña. Nos va a decir si queremos crear un nuevo servicio. En este caso, cada máquina virtual está asociada con un servicio y está asociada con un storage. En este caso, le vamos a decir que sí. Elegimos la suscripción en la cual nosotros queremos asociarla. La voy a asociar con la suscripción de Ultimate. Le digo que quiero que esa máquina sea creada en Japón. Y el storage, yo quiero que todo el almacenamiento me genere una nueva storage account para esta máquina virtual. También podríamos decirle que queremos alta disponibilidad. En este caso no queremos. Vamos a decirle aquí los puertos que queremos que estén habilitados. Primero va a estar habilitado el Remote Desktop, va a estar habilitado el
PowerShell, y además, si yo quisiera, puedo decir de que quiero abrir el puerto de SQL Server para yo poder conectarme. Ven que aquí me está indicando aquí una pequeña advertencia de que es peligroso hacer eso, pero lo podemos hacer. Le decimos OK, y aquí lo que aparece ya es directamente todo el proceso de creación de la máquina virtual. Se va a generar los siguientes pasos. Primero, se va a generar una cuenta para el storage account de la máquina virtual. Después que se genera la cuenta, se va a instalar el Windows y se va a instalar el SQL Server, en este caso CTP2. Todo va a ser de forma automática y al final lo que voy a obtener yo es una máquina virtual a la cual yo me puedo conectar. El proceso tarda alrededor de unos 10 minutos, así que lo vamos a dejar ahí ejecutando. Yo ya tengo otras máquinas virtuales previamente creadas para que las podamos utilizar, pero también quiero volver a ejecutar el Wizard. Quiero demostrarles que aquí yo también puedo crear una nueva máquina virtual y en lugar de decirle From Gallery, yo le puedo decir Quick Create. En Quick Create, lo que yo hago es de que yo le digo, vea, yo quiero instalar esta máquina virtual y solo quiero que tenga el sistema operativo. En este caso yo puedo elegir, yo quiero que tenga el Windows Server 2012 Data Center, le digo un nombre de la máquina virtual y le digo el resto de la memoria, el usuario administrador y dónde quiero que lo hagan y la suscripción con lo cual está asociada. Y después le digo crear máquina virtual. De esa forma yo puedo venir y crear una máquina virtual. Se va a tener instalada Windows nada más, pero yo después le puedo instalar el SQL Server que yo desee. Así es como yo creé estas otras máquinas virtuales, esta que ya está aquí corriendo. Una vez creada la máquina virtual, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a aparecer un dashboard que sería toda la parte de administración. Puedo monitorear esa máquina virtual. Dentro de esa máquina virtual yo voy a poder ver cuánto está usando de CPU, cuánto son las lecturas, escrituras, cuánto se está haciendo por segundo, cuál es el promedio, cuánto está usando de red, de entrada-salida. Puedo configurar los endpoints. Los endpoints son los puntos de conexión a esa máquina virtual. En este caso tengo el de SQL, tengo el de Remote Desktop. También puedo configurar la máquina virtual. En este caso, ¿qué es lo que sería? Esta máquina virtual tiene asociado solo un core y 2 GB en RAM. Entonces yo le puedo asignar más. Aquí yo le puedo pasar hasta una máquina virtual A7 que tiene 8 cores con 56 GB en RAM. Directamente lo puedo hacer sin ningún problema. Si yo quiero administrar esta máquina virtual, ¿cómo lo voy a hacer? Hago la administración de acá, pero ¿qué pasa si yo quiero de verdad ahora conectarme en la máquina virtual? ¿Cómo lo voy a hacer? Existe una opción acá que se llama Connect, que lo que me hace es que me permite una conexión de Remote Desktop hacia la máquina virtual. ¿Cuál es el nombre? Este es el DNS, la IP pública que tiene esa máquina virtual. Y aquí yo ya tengo abierta una conexión de Remote Desktop a esa máquina virtual que les estoy mostrando. Vamos a cerrar acá. Vean que esta es la máquina virtual que yo estoy ejecutando. Es igual a como que estuviese con una máquina corriendo acá local. Tengo la administración. Puedo ver aquí los discos duros. En este caso solo tiene un disco duro asociado. Ya esta máquina tiene SQL Server instalado. ¿Cómo instalé SQL Server? Muy fácil. Lo que hice fue tomar el ISO del SQL Server y montarlo en la máquina virtual para después poder hacer la instalación. En este caso, yo las licencias que estoy utilizando son las licencias de MSDN, que son licencias para pruebas y desarrollo.
De ahí en adelante, la instalación de SQL Server es como cualquier instalación normal que ustedes tengan. Es en una máquina que está exclusiva para SQL Server. De hecho, aquí tenemos instalado el Management Studio. Aquí tenemos el SQL Server Management Studio. Y vean de que igual yo tengo toda la administración del servidor normal a la administración que yo estaba utilizando. La única diferencia es de que está ejecutando como una máquina virtual que está dentro de Azure. Si nosotros vemos aquí el progreso, la máquina virtual que acabo de crear se está haciendo el aprovisionamiento, vamos a dejarla ahí, todavía ejecutando. Ya está instalando el sistema operativo, dentro de poco ya va a tener instalado SQL Server. O sea, de una forma muy sencilla puedo tener aquí las máquinas virtuales y puedo tener todas las máquinas virtuales que yo desee. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos aquí con todo lo que sería el Windows Azure. Vamos a volver a nuestra presentación. Como vieron, tener aquí una máquina virtual en Azure es bastante sencillo, es solo utilizar el servicio. En SQL Server 2012 tenemos otras opciones bastante interesantes, que es de que también podemos tener los respaldos de SQL Server en la nube. Nos da la opción de poder tener un storage account dentro de Azure, y dentro de ese storage account poder hacer el backup. Vean aquí que tenemos aquí un nuevo comando que se llama Backup Database AdventureWorks 2 y un URL. Y este URL es un storage account de blobs de Azure. ¿Cómo yo genero eso? Eso yo lo voy a generar igual mediante lo que sería la administración de Windows Azure. Voy a compartirles aquí nuevamente mi escritorio. En este caso les estoy compartiendo todo el escritorio. Y quiero que vean acá lo que serían las cuentas de storage. Ese backup que aparece ahí, lo creo yo acá. Entonces yo le puedo decir aquí, quiero crear un storage account. Voy a decirle SQL Backup. De Eduardo. Le digo que los backups voy a tener en la parte central de Estados Unidos y quiero asociárselos a una suscripción. Entonces se lo puedo asociar aquí directamente. Le puedo decir que sea una suscripción redundante localmente o que sea georredundante. Lo puedo hacer de esa forma y puedo generar el storage account directamente. Para este caso yo ya tengo algunos storage account creados. Por ejemplo, en el storage account yo puedo tener aquí diferentes contenedores que serían los blobs. Y por ejemplo, en este contenedor, ¿recuerdan el URL que estaba ahí en el comando? Entonces, en este URL es el que yo pondría en el comando de Transact SQL para decirle guarde el backup ahí. Entonces, esa es una de las ventajas que tengo aquí directamente. Vamos a volver a nuestra presentación. El otro servicio que nosotros tenemos acá en Azure es que nosotros podemos configurar alta disponibilidad con Always On directamente en Azure. Podemos también conectar redes. Eso dentro de un poco se los voy a mostrar. Yo puedo crear una red que se conecta a Windows Azure local. Y el otro servicio que nosotros tenemos acá es precisamente el Windows Azure SQL Database. El Windows Azure SQL Database es otro tipo de base de datos donde nosotros lo que hacemos es solicitar una base de datos que es completamente administrada por Microsoft.
¿Cómo es que funciona eso? Yo tengo una cuenta tiene un servidor virtual y ese servidor, no digamos virtual, sino que lógico, un servidor lógico, y ese servidor lógico tiene n cantidad de bases de datos. La arquitectura que se tiene es la siguiente: nosotros tenemos una serie de instancias de SQL Server que nos van a estar proveyendo nuestras bases de datos. En este caso es muy distinto, nosotros no tenemos control sobre dónde se ubican los archivos, sino que lo único que hacemos es que solicitamos un servicio de almacenamiento mediante SQL Server. Entonces es muy sencillo. Voy a compartirles nuevamente mi escritorio completo para que podamos entrar aquí al portal de Windows Azure y hacer una base de datos. Dentro de las bases de datos ya vimos que podríamos haberlo creado directamente mediante el storage, pero yo tengo aquí los SQL Databases. En SQL Databases, vean que es distinto. Bueno, recordemos, ya se creó la máquina virtual que acabamos de crear. Vean que tardó en realidad 10 minutos en tener una máquina virtual lista e instalada con SQL Server 2014. No tuvimos que hacer inversión en hardware, no tuvimos que hacer inversión en software, directamente ya la tenemos creada. Ahorita nos conectamos a esa máquina. Sigamos con el demo de SQL Azure. Primero yo creo un servidor. Vamos a crear un usuario. Dentro de este señor, el servidor, yo digo, se lo asigno a una suscripción. Vamos a crearlo en Europa. Vamos a generarlo en Europa. Aquí se va a empezar a crear el servidor lógico. Ya se está conectando al datacenter de Europa. Ya terminó. Ya tenemos un servidor lógico de SQL Server. Ahora a ese servidor lógico le tenemos que agregar bases de datos. Entonces le decimos crear una base de datos. Vamos a decirle pruebas de Eduardo. Le establecemos un tamaño, ya sea web o business. Aquí sí es un tamaño fijo hasta un máximo de 150. Vamos a crear una pequeña de web. Escogemos el collection, la suscripción y el servidor lógico donde lo queremos hacer. Le decimos OK. Vamos a decirle cuál es el login name. Otra vez vamos a elegir a Edo Castro. Esa es la región donde la vamos a generar. Y en este caso se nos está generando un servidor. En este caso estoy generando un nuevo servidor. Se está generando todo. Vean aquí, se está creando. Ya tengo un servidor lógico de SQL Server. Ya tengo las bases de datos. Aquí tengo una base de datos que es pruebas Edo Castro. Puedo ver aquí los detalles. E incluso yo puedo decirle, ok, ¿cómo me voy a conectar a este servidor? Entonces, vieron que en menos de 2 minutos ya tengo un servidor de SQL Server, ya tengo una base de datos y puedo empezar a utilizarla. ¿Cómo me conecto a esta base de datos? Me voy a conectar mediante el SQL Server Management Studio e incluso me voy a poder conectar directamente mediante Ado.net. No hay nada distinto a lo que nosotros conocemos anteriormente. Y la ventaja que tiene este tipo de base de datos es que se crea muy rápidamente y nosotros hacemos la administración lógica de la base de datos, no hacemos la administración física. La administración física se encarga Microsoft. Entonces ven, ese es el otro tipo de servicio. Entonces quiero que les quede claro, un tipo de servicio era crear la máquina virtual e instalar SQL Server ahí dentro de la máquina virtual, y el otro servicio es utilizar el servicio de base de datos como servicio, que sería el SQL Database. Vemos que aquí ya tiene la máquina virtual que creamos ahora al inicio, ya está creada. Podemos verla que ya está aquí asociada. Podemos ver toda la configuración. Incluso podemos ir aquí al dashboard. Nos da la información sobre la máquina virtual. Incluso le podemos decir que nos queremos conectar a esa máquina virtual, que la acabamos de crear. Nos está pidiendo aquí el usuario y contraseña. Recuerden que este es el usuario y contraseña que yo creé cuando estaba generando la máquina virtual. Vamos a darle unos momentos para que se conecte.
Ya se está iniciando la conexión. La primera conexión es un poco lenta porque está levantando todos los servicios de Windows. Pero acá lo que me va a aparecer es ya la máquina virtual creada. La diferencia de esta otra máquina virtual es que ya tiene instalado el SQL Server. Vamos a esperar a que termine de levantar. Ya está alimentando la interfaz gráfica. Si nosotros nos vamos acá a ver la máquina, podemos ver de que ya tiene el SQL Server instalado. Ya Microsoft instaló el SQL Server por nosotros, solo lo empezamos a utilizar. Vamos a dejarlo ahí, ya vamos a volver a nuestra presentación. Como podemos ver y hemos visto el día de hoy, existen diferentes formas de poder ejecutar SQL Server en la nube. Podemos utilizarlo mediante todo lo que sería dos opciones principales, que sería infraestructura como un servicio, que serían las máquinas virtuales que creamos aquí en este momento, o plataforma como servicio, que sería el SQL Azure que nosotros utilizamos de forma con servidores lógicos y bases de datos de tamaño limitado. Ustedes deben elegir cuál es la opción que se ajusta más a sus necesidades. Si tienen alguna duda sobre los temas que hemos visto el día de hoy, no duden en contactarme al correo electrónico ecastro@grupoasesor.net.